¿Alguna vez te has preguntado cuál es la prueba de fe más difícil que Dios puede permitir en la vida de una persona? Cuando pensamos en pruebas de fe, muchos imaginamos perder un trabajo, enfrentar una enfermedad o atravesar problemas económicos. Pero hay una historia en la Biblia, escondida entre las páginas del libro de Ezequiel, que nos muestra una prueba tan desgarradora que cuando la conoces, te hace reconsiderar todo lo que creías saber sobre el sufrimiento y la obediencia a Dios. Esta no es la historia de Job perdiendo sus posesiones. No es la historia de Abraham en el monte Moría. Esta es la historia de un hombre que tuvo que enfrentar la pérdida más dolorosa imaginable, y además, Dios le pidió que no llorara, que no hiciera duelo, que no mostrara su dolor ante nadie. Hoy te voy a contar la historia del profeta Ezequiel y la prueba que cambió no solo su vida, sino el destino espiritual de toda una nación. Prepárate, porque esta historia va a tocarte el corazón de una manera que no esperas. Para entender esta historia, primero necesitamos conocer a Ezequiel. Imagina por un momento que eres un sacerdote, entrenado desde niño para servir en el templo de Jerusalén, la ciudad más sagrada de tu pueblo. Has estudiado la ley de Dios, has memorizado las escrituras, has soñado toda tu vida con servir en ese lugar santo. Pero justo cuando llegas a la edad adecuada para comenzar tu ministerio sacerdotal, algo terrible sucede. El imperio babilónico invade tu tierra. Tu ciudad cae. Y tú, junto con miles de personas de tu nación, eres arrancado de tu hogar y llevado como cautivo a una tierra extraña, a cientos de kilómetros de distancia. Esto es exactamente lo que le pasó a Ezequiel. En el año 597 a.C., fue deportado a Babilonia durante la primera invasión. Allí, lejos del templo que amaba, lejos de todo lo que conocía, Dios lo llamó a ser profeta. No en la comodidad de Jerusalén, sino en medio del dolor del exilio, junto a un río llamado Quebar, rodeado de personas devastadas que habían perdido todo. Y Ezequiel dijo que sí. Aceptó el llamado. Comenzó a hablarle al pueblo de parte de Dios, transmitiéndoles mensajes que muchas veces eran difíciles de escuchar. Mensajes sobre el juicio que vendría sobre Jerusalén por la desobediencia del pueblo. Mensajes sobre la necesidad de arrepentimiento. Mensajes que lo hacían impopular, pero que él entregaba con fidelidad. Pero en medio de todo esto, Ezequiel tenía algo hermoso. Tenía un refugio. Un lugar de paz en medio de la tormenta. Su esposa. La Biblia no nos da su nombre, pero nos dice algo extraordinario sobre ella. Dios mismo la describe como el deleite de los ojos de Ezequiel. Piensa en eso por un momento. De todas las maneras en que Dios podría referirse a la esposa de Ezequiel, elige esas palabras tan tiernas y profundas. El deleite de sus ojos. La persona que iluminaba su vida. La compañera que lo sostenía cuando el peso del ministerio profético se volvía demasiado pesado. La que lo escuchaba cuando todos los demás se burlaban de sus mensajes. La que creía en él cuando otros dudaban. La que lo abrazaba al final de cada día difícil. Imagina a Ezequiel regresando a casa después de predicar mensajes impopulares, después de enfrentar el rechazo y la burla del pueblo. Y allí estaba ella, esperándolo. Con una sonrisa. Con palabras de ánimo. Con el recordatorio de que no estaba solo en este difícil camino. Para Ezequiel, su esposa no era solo su compañera. Era su ancla en medio de la tormenta del exilio. Era la evidencia tangible de que Dios no lo había abandonado completamente. Era su mayor tesoro terrenal en medio de haber perdido su tierra, su templo y su futuro como sacerdote. Y entonces, cuando parecía que las cosas no podían ser más difíciles, Dios le habló a Ezequiel con un mensaje que haría temblar los cimientos de su fe. Un día, mientras Ezequiel estaba cumpliendo con su ministerio profético, la voz de Dios llegó a él con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Y las palabras que escuchó fueron como un golpe directo al corazón. Hijo de hombre, le dijo Dios, usando ese término de cercanía que siempre empleaba con Ezequiel, voy a quitarte de golpe el deleite de tus ojos. Detente ahí por un momento.
Dios no estaba prediciendo algo que podría suceder. No estaba advirtiendo sobre un peligro que Ezequiel podría evitar con oración o fe. Estaba declarando algo que él mismo iba a hacer. Iba a quitar a la esposa de Ezequiel. El amor de su vida. Su refugio. Su compañera. Y como si eso no fuera suficientemente devastador, Dios continuó con instrucciones que parecían imposibles de cumplir. Pero no harás lamentación ni llorarás, le dijo. No derramarás lágrimas. Gime en silencio, no hagas duelo por los muertos. Ponte tu turbante, calza tus sandalias, no te cubras el rostro como hacen los que están de luto, y no comas el pan que la gente comparte en los funerales. Para entender cuán radical era esta petición, necesitas saber que en la cultura de Ezequiel, el duelo era sagrado. Cuando alguien perdía a un ser querido, especialmente a su cónyuge, había rituales muy específicos que debían seguirse. Te rasgabas la ropa, te cubrías la cabeza con ceniza, te quitabas las sandalias, te cubrías el rostro, y la comunidad venía a acompañarte, trayéndote comida porque se entendía que estabas demasiado destrozado para cocinar. No hacer luto no era solo extraño. Era visto como una falta de respeto hacia el difunto. Como una señal de que no te importaba. Como algo antinatural y ofensivo. Y Dios le estaba pidiendo a Ezequiel que hiciera exactamente eso. Que perdiera a la persona que más amaba en el mundo y que actuara como si nada hubiera pasado. El texto bíblico es devastadoramente breve en describir lo que sucedió después. Hablé al pueblo por la mañana, nos dice Ezequiel, y al atardecer murió mi esposa. Imagina ese día. Ezequiel se levantó como todas las mañanas. Quizás desayunó con su esposa. Tal vez ella le preparó algo de comer, le deseó un buen día, le recordó que creyera en el mensaje que Dios le había dado. Él salió a cumplir su labor profética, sabiendo lo que vendría. Llevando en su corazón el peso de saber que cuando regresara a casa, todo habría cambiado para siempre. Y al atardecer, sucedió. Su esposa murió. No sabemos cómo. No sabemos si fue súbito o si hubo tiempo para despedirse. Lo que sabemos es que en un solo día, Ezequiel pasó de tener a su compañera de vida a estar completamente solo. Y entonces llegó el momento más difícil. El momento de la decisión. ¿Obedecería a Dios aún en esto? ¿Podría realmente contener su dolor? ¿Podría actuar en contra de todo lo que su cultura, su corazón y su mente le decían que era correcto? El texto nos dice que a la mañana siguiente, Ezequiel hizo exactamente lo que Dios le había ordenado. Se levantó, se puso su turbante, se calzó sus sandalias, y siguió adelante. Sin lágrimas públicas. Sin el ritual del duelo. Sin permitirse el consuelo que toda su comunidad esperaba que buscara. ¿Puedes imaginar cuánta fuerza interior requirió eso? No estamos hablando de alguien que no sentía dolor. Estamos hablando de alguien que amaba profundamente y que tuvo que contener un océano de dolor dentro de su corazón. Como era de esperarse, el comportamiento de Ezequiel causó conmoción inmediata en la comunidad. La gente que lo conocía no podía entender lo que estaba viendo. Se acercaron a él con preguntas directas. ¿No nos vas a decir qué significa esto que estás haciendo? ¿Por qué actúas así? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y entonces Ezequiel reveló la verdad más dura. Su dolor personal, su pérdida devastadora, no era solo una tragedia individual. Era una señal profética. Un mensaje viviente de Dios para todo el pueblo. Les explicó que así como él había perdido el deleite de sus ojos, su esposa amada, y no podía hacer duelo por ella, así también el pueblo perdería lo que más valoraban, el templo de Jerusalén. La casa de Dios en la que ponían toda su confianza. Y cuando eso sucediera, quedarían tan destrozados, tan abrumados por la magnitud de la tragedia, que ni siquiera podrían llorar adecuadamente. Sus hijos y sus hijas que dejaron atrás caerán por la espada, les dijo Ezequiel. Y ustedes harán lo mismo que yo he hecho. No se cubrirán el rostro ni comerán el pan del duelo.
Se consumirán en sus pecados y gemirán unos con otros. El silencio de Ezequiel ante su dolor personal era una advertencia profética del silencio abrumador que vendría cuando la nación experimentara su mayor pérdida. Aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Porque lo que Dios estaba mostrando a través de Ezequiel no era crueldad, sino una verdad espiritual devastadora. El pueblo de Israel había puesto su confianza en el lugar equivocado. Pensaban que porque tenían el templo, porque tenían los rituales, porque tenían la religión externa, estaban seguros. Creían que Dios nunca permitiría que Jerusalén cayera porque su nombre estaba allí. Pero habían olvidado lo más importante. Habían abandonado la relación genuina con Dios. Habían llenado el templo con ídolos. Habían oprimido a los pobres. Habían ignorado la justicia. Habían guardado las formas religiosas mientras sus corazones estaban lejos de Dios. Y Dios, en su amor radical, estaba dispuesto a quitarles incluso lo que más valoraban para despertar sus corazones. Así como permitió que Ezequiel perdiera a su esposa para transmitir un mensaje que salvara almas, permitiría la caída del templo para que el pueblo finalmente entendiera que lo que Dios quiere no es religión externa, sino corazones transformados. Ezequiel mismo se convirtió en una señal. Su nombre significa Dios fortalece, y en el momento más débil de su vida, cuando todo dentro de él quería derrumbarse, Dios lo sostuvo. Le dio la fuerza sobrenatural para seguir adelante, para cumplir su propósito, para ser la voz que su generación necesitaba escuchar. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia desgarradora? ¿Por qué Dios permite pruebas tan difíciles en la vida de sus hijos? Primero, nos enseña que a veces Dios permite el dolor con un propósito mayor que nuestro consuelo inmediato. Ezequiel podría haber tenido todo el derecho de hacer duelo normal, de recibir el consuelo de su comunidad. Pero su obediencia radical en medio del dolor se convirtió en el mensaje que potencialmente salvó vidas eternas. Su pérdida personal tuvo un impacto espiritual que trascendió su propia experiencia. Segundo, nos muestra que la verdadera fe no es la ausencia de dolor, sino la obediencia en medio del dolor. Ezequiel sintió cada punzada de pérdida. La Biblia no nos dice que no le dolió o que Dios le quitó el dolor. Lo que nos dice es que obedeció a pesar del dolor. Esa es la esencia de la fe madura. Tercero, nos revela que Dios está más interesado en transformar corazones que en mantener nuestra comodidad. El pueblo necesitaba despertar. Necesitaba ver que su religión sin relación era vacía. Y Dios usó la prueba más difícil en la vida de Ezequiel para transmitir ese mensaje de manera inolvidable. Cuarto, nos enseña que ningún sufrimiento de los hijos de Dios es desperdiciado. El dolor de Ezequiel no fue en vano. Se convirtió en un testimonio poderoso. Cada lágrima que no derramó públicamente fue como una semilla plantada que eventualmente daría fruto en la comprensión espiritual del pueblo. Y finalmente, nos muestra que Dios mismo entiende este tipo de sacrificio. Siglos después de Ezequiel, Dios haría algo aún más radical. Permitiría que su propio hijo, a quien amaba infinitamente, sufriera y muriera. No porque fuera cruel, sino porque amaba tanto al mundo que estaba dispuesto a pagar el precio más alto para salvarnos. La historia de Ezequiel no termina en tragedia. Aunque perdió a su esposa, aunque atravesó el dolor más profundo, su obediencia tuvo resultados eternos. El libro de Ezequiel continúa más allá de este capítulo doloroso. Y encontramos que Dios le dio visiones de esperanza. Visiones del valle de los huesos secos que vuelven a la vida. Visiones de un nuevo templo, más glorioso que el anterior. Visiones de restauración y renovación. Ezequiel aprendió algo que todos necesitamos aprender, que Dios puede tomar nuestras pérdidas más devastadoras y transformarlas en plataformas para su gloria. Que el dolor que sentimos hoy puede convertirse en el mensaje que alguien necesita escuchar mañana. Que la fe que nos sostiene en los valles oscuros es más valiosa que todo el oro del mundo. La prueba de Ezequiel fue extrema porque el mensaje que necesitaba transmitirse era extremo. Su pueblo estaba al borde del desastre espiritual,
y necesitaban una señal tan poderosa que no pudieran ignorarla. Y cuando finalmente Jerusalén cayó, tal como Ezequiel había profetizado, el pueblo recordó. Recordaron al profeta que había perdido a su esposa. Recordaron cómo había obedecido a Dios incluso en eso. Y muchos de ellos, en medio de su propio dolor, encontraron la fuerza para seguir adelante, inspirados por el ejemplo de fe inquebrantable que Ezequiel había modelado. Quizás hoy estás enfrentando tu propia prueba difícil. Tal vez has perdido algo o alguien importante. Quizás Dios te está pidiendo algo que parece imposible. Algo que va en contra de lo que todos esperan de ti. Algo que requiere una fe que sientes que no tienes. La historia de Ezequiel nos recuerda que no estamos solos. Que Dios no nos pide que seamos fuertes en nuestras propias fuerzas. Que su nombre, Dios fortalece, sigue siendo verdad hoy como lo fue hace miles de años. No todas nuestras pruebas serán tan extremas como la de Ezequiel. Pero todas nuestras pruebas tienen un propósito. Dios no desperdicia nuestro dolor. Lo usa para formarnos, para hablarnos, para hablar a través de nosotros a otros que necesitan ver que es posible tener fe incluso cuando todo se desmorona. La pregunta no es si enfrentaremos pruebas. La pregunta es, ¿confiaremos en Dios en medio de ellas? ¿Obedeceremos incluso cuando no entendemos? ¿Permitiremos que nuestro dolor tenga un propósito más grande que nuestro propio consuelo? Ezequiel nos muestra que sí es posible. Que Dios da gracia sobrenatural para obediencia sobrenatural. Que el dolor de hoy puede convertirse en el testimonio que cambia vidas mañana. Y al final, cuando estemos frente a Dios, entenderemos completamente. Veremos cómo cada lágrima, cada pérdida, cada prueba, tuvo un lugar en el gran tapiz de su plan perfecto. Y entonces, las palabras de Pablo cobrarán todo su sentido, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Que la historia de Ezequiel te inspire hoy a seguir adelante, a confiar incluso cuando duele, y a creer que Dios puede usar incluso tus momentos más oscuros para su gloria y para el bien de otros. Porque al final, la prueba más difícil que Dios permite no está diseñada para destruirnos, sino para refinarnos. No para alejarnos de Él, sino para acercarnos más. No para quitarnos la esperanza, sino para mostrarnos que nuestra verdadera esperanza nunca estuvo en lo que podíamos perder, sino en aquel que nunca nos dejará ni nos abandonará.